Bienvenidos y bienvenidas a la Casa de Caballero Bonal, a esta Casa de la Cultura y de la Literatura, donde nos reunimos hoy pocos pero selectos para recibir la visita de Jesús Relinque y de su novela Los jinetes del sueño, que forma parte de una saga, digamos. Todavía no llega a saga, porque creo que saga tiene que tener a partir de 5, ¿no? O algo así, no sé. Eso, pero vamos a llamarle... Tiene que darle. ¿Ahora? Sí. Vamos a llamarle serie. Una serie, de una serie de novelas que conjugan el misterio, la aventura, la sorpresa y también a Pedro Espinosa, que viene de la prensa. Me han dicho que personas que te conocen de Onda Jerez, que eres un gran profesional, me han dicho, y una bellísima persona, y se lo tengo que decir porque me lo han encargado. Y aunque seamos, como digo, pocos, porque es un día de mucho calor y porque también es verdad que ayer tuvimos una actividad que congregó a muchas personas y el público pues a veces no puede venir 2 días seguidos, pero para eso tenemos las redes y ahora mismo nos están viendo un montón de personas en YouTube y nos seguirán viendo, y desde aquí les vamos a recomendar la novela para que, si no han podido venir, que sí que puedan comprarla y por supuesto ver toda la presentación que tendremos hoy. A mí me ha sorprendido mucho cuando me mandó Carmen Moreno, que es la editora de esta novela, me mandó una especie de sinopsis que hablaba de los Goonies de Cádiz. A mí ya eso me tocó la fibra. Y después me dijo, cuando vaya Jesús, dile que diga algo de los Fosquitos. Ya ahí morí. Los Goonies y Fosquitos, volví de repente a mis 12 años. Y dije, bueno, esto va a ser muy divertido, seguro, vamos, aparte de instructivo, porque cualquier presentación de una novela, y más de una novela bien escrita, y de una persona que tiene un oficio de novelista, es siempre interesante, pero aparte yo creo que va a ser ameno y divertido, y que vamos a tener una tarde muy, muy agradable. Así que no gasto más tiempo, le voy a dar paso a Pedro Espinosa y a Jesús Relinque. No sé si lo van a hacer como un diálogo o si primero va a hablar Pedro. Me han dejado ahí ese suspense, no sé yo lo que van a hacer. Pero nada, de todos modos, muy bienvenidos y muy bienvenidas todos, y ya sabéis que en esta casa sois todos siempre muy bien recibidos y que nos encanta teneros. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pepa. Es un honor estar en esta casa, en esta fundación. A todos los que admiramos a Caballero Bonal, nos sentimos muy honrados de pisar este edificio. Y bueno, hemos venido a hablar de Jesús Relinque, de esta novela maravillosa que es la continuación de una serie, como ha dicho él y como apuntaba ya Pepa, porque continúa una serie de personajes que conocimos en La llave de los misterios, que bueno, pues son unos jóvenes que sí que nos dan a esa idea de los Goonies, ¿no? De los Goonies de Cádiz, de esos chavales que buscan aventura y que las encuentran en una ciudad tan maravillosa como es Cádiz. Luego alguno de los personajes, ¿no? Tiene también su presencia en La ciudad oculta, otra novela de Jesús Relinque de la que también vamos a hablar. Y llega, bueno, pues estos jinetes del sueño, que son los mismos personajes de La llave de los misterios, unos añitos después, en otro escenario, como es Sevilla, como es la Sevilla de la Expo 92, que muchos de vosotros acordaréis, de lo que supuso para todos los niños de aquella época. Yo me acuerdo que nos llevaron a la excursión de cuando se estaba terminando de construir, entonces era tan maravilloso lo que imaginábamos que se iba a hacer allí, que hasta en su construcción generó un interés, ¿no?, para nosotros, y nos montamos en el teleférico y vivimos aquello como una experiencia que luego yo sobre todo recuerdo el calor y las colas más que las cosas que vimos dentro, pero es verdad que igual que en la película de Grupo 7 de Alberto Rodríguez, la Expo 92 significó muchas cosas para transformar una ciudad y también para hablar es un símbolo de muchas cosas, y Jesús la resume muy bien en la novela. Por si no lo conocéis, a mí me gustaría que Jesús empezase a hablar de sí mismo en esta charla y que nos contara, porque yo creo que gran parte de lo que es Jesús como escritor empezó
con Julio Verne y con las novelas de Elige tu propia aventura, que yo también era muy seguidor de esos libros y me encantaba y era una manera también de tú mismo crearte tu propia aventura, ¿no? De crear tus personajes y aunque no los escribieras tú mismo decidías que iba a pasarle a tus personajes. ¿Es verdad que todo pudo empezar a partir de ahí? Bueno, ante todo, gracias Pepa, Pedro y a todos los que estáis aquí por venir un día tan lluvioso y bueno, tormenta y tal que están cayendo hoy por Jerez. Pues sí, esos referentes, Julio Verne, los libros que me compraba mi abuelo, Elige tu propia aventura, hay más, ¿no? Hay más, incluso yo diría un referente que yo siempre suelo al final acudir, ¿no? Que son los videojuegos, porque los videojuegos entendido de cierta manera, al final te da muchas bases para, no para escribir directamente, sino para crearte tus propias historias en tu cabeza, imaginarte, digamos, como aventurero, ¿no? En esos juegos en los que bueno, tú tenías que escribir, ¿no? Esas aventuras de texto que tú eras el protagonista y tenías que, a través del teclado, decir qué hacías en cada momento, ¿no? Por ejemplo, leer libros o coger objetos, bajar escaleras, hablar con el troll, cosas así, ¿no? Y entonces tenías que darle al coco para intentar avanzar en el juego. Pero sí, al final, bueno, hay multitud de referentes, como cualquier escritor, creo yo, que al final lo que tiene que hacer es leer y después volver a leer otra vez para digamos, aprender, que es la mejor forma. Y como digo, esos referentes están ahí. Evidentemente, bueno, pues la literatura juvenil que hemos mamado de chico al final se refleja aquí y otros referentes, pues, ¿por qué no? Al final que relaciona a los pringados, al club de los pringados, que son los protagonistas, pues sería el club de los perdedores de Stephen King, que son eso, un grupo de chavales que a lo mejor no son los menos populares, son los menos populares de la clase, a lo mejor no son los que todo el mundo quiere y tal, pero bueno, ellos se apoyan entre sí y al final, de alguna u otra manera, acceden a sitios, aventuras, momentos que los otros no. Y eso es lo guay, ¿no? ¿Y por qué digo que es lo guay? Porque yo fui un pringado de chico, eso está claro, ¿no? Más o menos el que me conozca lo habrá deducido rápidamente, ¿no? Y que tiene ese componente autobiográfico, tanto la llave como evidentemente aquí los jinetes, pues eso es así. Pero bueno, eso está bien. No he puesto nombres propios exactamente, salvo los profesores, que si me están viendo ahora, don Francisco, doña Manuela, un abrazo desde aquí, no tomárselo a mal, que esto es ficción nada más. Yo he cogido vuestros nombres y el recuerdo que tengo de vosotros, pero lo que pasa aquí no tiene nada que ver con la realidad, espero. Cuando de pequeño, cuando los niños son los perdedores o los pringados, en este caso, yo creo que tienden a imaginar, ¿no?, cómo sería el mundo si ellos fueran los ganadores. No sé si a la hora de escribir esta primera novela, La llave de los misterios, y luego El jinete de los sueños, has intentado un poco vengarte de ese destino que te dieron en la vida real y decir, oye, pues este tipo de niños necesitan vivir otro destino, ¿no? Realmente no, y te digo por qué, porque a los chavales de mis aventuras les pasan de todo, entonces, ¿verdad? Tampoco es que sean los triunfadores al final, siguen siendo unos pringados. Y de hecho, hay una anécdota aquí curiosa en Los Jinetes, que es que llega un momento en el que entre ellos se pelean y dicen, que ya está bien de ser el club de los pringados, aquí vamos a cambiar las cosas, vamos a llamarnos de otra manera. Y uno de ellos, Emilio, dice, pues vamos a llamarnos los Goonies de Cádiz. Esto es un guiño, ¿no? Claro a que la gente, los lectores, han dicho en algún momento, ¿tú has escrito los Goonies de Cádiz? Vamos a meterlo aquí, ¿no? Pero es que hay otro, David, que dice que mejor vamos a llamarnos los Caballeros del Sobaco, que esto era muy... Esto es real, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco era una de las series más famosas, más populares de la época y la gente decía esto, ¿no? En fin, al final siguen siendo los pringados, spoiler, no cambia el nombre, ¿no? Se siguen llamando igual. Así que de una u otra manera, y para bien y para mal, yo te digo que estos chavales, igual que yo en su día, pues seguiremos siendo pringados para siempre. Bueno, se alimenta la novela de esas historias tuyas propias, ¿no?, de las vivencias de los jóvenes, mezclado con un universo que tiene la ciudad de Cádiz, que es su propia historia, su propio misterio, ¿no?, y en la que incide especialmente la ciudad oculta. Pero hay episodios que nos marcan en la infancia que muchas veces son las que determinan hacia el camino hacia donde va uno. Y me parece que uno de los episodios de tu vida
que marcan también esto y que al final los misterios también marquen tu vida y tu posterior profesión literaria, que es que un día decides darle una patada a una puerta de una casa de Cádiz y como una especie de acto vandálico que te sirve para, bueno, yo quiero de esta manera entrar en estos misterios de Cádiz, ¿eh? Famosa aventura ya, ¿no? De la patada de la puerta. Bueno, a ver, La llave de los misterios, evidentemente, pues el que se lo haya leído habrá visto enclaves de poder, que le llamo yo, ¿no? Esos sitios que tienen algo tras él, embrujado, criaturas mágicas, algo, ¿no? Algo sobrenatural o algo que no encaja, digamos, en el mundo real, en el mundo que conocemos, y está ahí, ¿no? Pero claro, esas historias yo no me las he sacado de la manga. Hay algunas que sí, pero la mayoría no. La mayoría provienen de dichos, leyendas populares de Cádiz y en este caso de Sevilla, ¿no? En Los Jinetes del Sueño. A lo que se refiere Pedro es que yo suelo contar esa aventura de mi propio grupo de pringados en su día, que en el recreo pues escuchamos, no sé quién nos lo dijo, no me acuerdo, pero alguien dijo, hay una casa en la Alameda, que da al mar, al océano, ¿no? Que le llaman la Casa de los Espejos. Hay una maldición en esa casa porque, bueno, se supone que allí vivía una familia, la madre se volvió loca y mató a la niña, y entonces pues ella tenía un montón de espejos y a través de los espejos delató a la madre, ¿no? Para que, bueno, su espíritu, ¿no? Se apareció en los espejos y bueno, le dio la solución al enigma para decir que había sido la madre la que había asesinado a la niña, y desde entonces la casa pues había quedado embrujada y había un montón de trozos de espejos por todos lados, incluso había una señora que salía al balcón con un perro de 3 cabezas. Y yo, ¿esto qué es? ¿Esto quién te lo ha contado? No sé, pero hay que ir. Y fuimos esa tarde o esa noche a la famosa Casa de los Espejos, y en vez de entrar a investigar, bajar al sótano como hacen los chavales de la llave de los misterios, lo que hicimos fue, como ha dicho Pedro, pegarle una pata a la puerta y salir corriendo. Yo no corrí más en mi vida. Esa vez y cuando celebré el ascenso del Cádiz a primera hacia la Fuente, más o menos a la par. Entonces, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Claro, lo que tú dices, Pedro, esa venganza de los pringados no, pero sí es verdad que es un poco una ensoñación de lo que me hubiera gustado a mí vivir como aventura en esos años, ¿no? O, por ejemplo, pues tener una aventurera a mi lado como Marta, que es uno de los personajes favoritos, ¿no? De la gente de la llave de los misterios, bueno, que al principio ahí no le aceptan en el grupo los chavales, pero poco a poco se va ganando su confianza y acaba siendo pues una más del grupo, ¿no? Una pringa en este caso. Y bueno, pues esa patada literal que abre a un poco los misterios o el interés por los misterios de Jesús. Jesús ya ha citado dos de sus principales intereses, que son los videojuegos, donde él es todo un experto y donde, bueno, pues ha encontrado evidentemente fuentes de inspiración, y luego los propios misterios de Cádiz que te han llevado a investigarlos, bueno, a escribir sobre ellos, a salir en la tele hablando de ellos y profundizar específicamente en lo que luego es, digamos, el tema casi central de la ciudad oculta, ¿no? Y que está también en las otras novelas, que es la Sociedad Espiritista, que se creó en Cádiz y que es una historia apasionante, ¿no? De la que tú pudiste profundizar y que es poco conocida por aquellos que somos neófitos en todos estos misterios de Cádiz, pero sobre la que se sabe mucho porque gracias a, bueno, pues a las coincidencias, a las casualidades de la vida, hay material tangible sobre que eso existió, ¿no? Que no es una leyenda, ¿no? Sí, de hecho, a poco que investigué, vamos, todo comienza que yo estaba viendo Facebook, recopilando información para mi próxima novela, después de La llave de los misterios, que es, bueno, La ciudad oscura, que transcurre 40 y pico años antes, ¿vale? De La llave de los misterios, y no está protagonizada por los pringados, sino por protagonistas muy concretos, profesor, abuelo, de La llave, ¿no? Y de repente veo Facebook, Archivo Histórico Provincial de Cádiz, opúsculo, libro sobre la Sociedad Espiritista de Cádiz. ¿Esto qué es? Yo lo vi, vamos, vi el cielo abierto, porque claro, un hallazgo así para alguien que se dedica a escribir es como pasarse el juego, ¿no? En el nivel máximo de dificultad. Y empecé a tirar del hilo, fui al archivo, vi el facsímil, la reproducción del libro este que había
publicado de Sociedad Espiritista, que básicamente explicaba cómo contactar con los muertos, así tal cual, ¿no? En el año 1843. O sea, fue una tirada muy reducida, pero bueno, se ve que llegó a bastantes sitios, incluso cruzó el charco. En Uruguay se llegó a vender este libro. Y aquí en Cádiz, bueno, pues llegó el momento en el que el obispo Arbolí, el de la calle allí cerca de la catedral, pues se enteró del tema y no le gustó ni mijita, ¿no? Evidentemente, eso de que alguien dijera cómo hablar con el más allá no comulgaba con las ideas de la Iglesia, con lo cual ordenó requisar todos los ejemplares, reunirlos en la plaza y en un auto de fe quemarlos. Sobrevivieron algunos, por suerte, y por eso tenemos esa reproducción hoy día de este libro, que es fascinante, ¿no? Lo que hace básicamente es dibuja una tabla de 3 filas con letras y utiliza un trípode para comunicarse con los muertos. Un trípode que es un palanganero, ¿vale? Un palanganero de los que había en las habitaciones de la gente cuando no había todavía agua corriente, ¿no? En el sitio que fuera. Estamos hablando de hace una pecha de años, pero bueno, era un objeto de andar por casa que la gente lo utilizaba para poner la mano en el palanganero y por arte de magia, por lo que fuera, ¿no? Pues invocaba al espíritu, se levantaba una pata, una de las 3, y daba un golpe en la mesa, 2, 3, 4. Y entonces te ibas a la tabla y decías, la fila 1, pata 1, cuadro 4, la H. Era un poco lento, ¿no? Esto es, vamos, había que tener paciencia para decir hola, imagínate para yo qué sé, para dar un discurso. Pero bueno, ahí estaba, ¿no? Era un método que se supone que funcionaba y que, claro, llamó la atención de las personalidades del periodismo de misterio y, bueno, ahí estuvimos en Cuarto Milenio y en Espacio en Blanco y tal, en sitios así. Y, por supuesto, bueno, pues forma parte de la trama de La Ciudad Oscura, que es una trama muy de Cádiz totalmente, pero bueno, algo que me permitió darle una vuelta de tuerca fantástica, pero que de verdad es algo que ocurrió, al igual que otros eventos que yo he cogido, como en La Ciudad Oscura, bueno, el tema de la explosión de Cádiz, en La Llave de los Misterios, el tema de que un día, pues, una tarde de agosto, se avistaron 2 ovnis encima de, más o menos por el muelle, me acuerdo porque yo lo vi, bueno, esto es de verdad. Y tenía 8 años, era muy temprano para beber gin tonic, todavía no había empezado con mi afición, ¿no? Entonces lo vi, otra cosa que fueran globos aerostáticos como salió en los periódicos, pero los ovnis estaban ahí, ¿no? Los objetos volantes no identificados hasta que los identificaron, claro. Y bueno, salió en los periódicos, en fin, entonces forma parte de La Llave de los Misterios y en Los Jinetes del Sueño, pues por decir algo, cuando se quemó el pabellón de los descubrimientos, ¿no? Que esto ocurrió de verdad y salió en las noticias, a mí me permitió darle al coco para decir, bueno, pues aquí va a suceder algo fantástico, paranormal, X, ¿no? Las cosas que yo escribo. La Ciudad Oscura, es verdad que se profundiza sobre esa sociedad que realmente inventaron una especie de Ouija, ¿no? Que después ahora la Ouija lo... La Ouija lo copió, vilmente. Totalmente, pero el sistema... La Ouija cifrada, además, esto ya estaba a niveles de Segunda Guerra Mundial, vamos. Sí, era como un trípode, ¿no? Que iba diciendo las letras y... Sí, no, es verdad, era muy avanzado para la época. Tú dices, bueno, es que no hay precedente ninguno hecho, ¿no? La máquina esa que iba... La Enigma, ¿no? La Enigma. Pero claro, y hay que pensar eso, ¿no? Que fue pionero, esa sociedad fue pionera, ya no en Cádiz, ¿no? Sino en España y prácticamente en Europa, o sea que un hito. Y era en 1843 que Cádiz ya había dejado de ser un poco el referente de ciudad, ¿no? Constitucional tras el asedio pero sí mantenía una burguesía que era la que formaba parte de esa sociedad como adinerada y que querían, bueno, pues tener sus contactos y sus conversaciones. Se aburrían de hacer, ¿no? No había tele. Claro, algo hay que hacer, pues vamos. Y también es verdad que las tertulias literarias solían terminar, bueno, no siempre, pero de vez en cuando había tertulias literarias que terminaban en un tema espiritista. Había muchísimos escritores aficionados al espiritismo. Al ocultismo, en general, sí. Y por eso Lo Fantástico forma parte del universo gaditano, de la primera novela, de La Llave de los Misterios, de La Ciudad Oscura, y de qué forma en Los Jinetes del Sueño también, que me imagino que te habrá costado más por aquello de que no eres sevillano, y entonces habrás tenido que profundizar más en esa investigación. ¿Cómo ha sido ese adentrar también el misterio combinado con la vivencia de los chavales y esa investigación en Sevilla?
Bueno, a ver, en principio, pues esa investigación pues tira de los recuerdos que tengo de la Expo, que son muy vagos, ¿no? Yo tenía 12 años cuando fui y recuerdo lo mismo que tú, colas y calor y mucha gente. Entonces, claro, tuve que, bueno, que empaparme un poco de qué pasó con ese pabellón que ardió, fechas y tal, hoteles bueno, para ubicar a estos chavales que se van de excursión, ¿no? Los chavales de octavo de EGB, hace tiempo de eso. Y hay, o sea, escogí un hotel que de verdad existe y se inauguró en ese año y que hoy día se puede visitar, que son las Casas de la Judería, que es prácticamente un hotel laberíntico, ¿no? Formado por lo que eran patios de vecinos en su día y muy chulo, ¿no? Al final estamos siempre lo mismo, ¿no? A poco que investigues, en este caso en Sevilla, pues te da este hotel, te da lo de la Expo, te da la calle Sierpes, que tiene una leyenda popular detrás tan potente como la Casa de los Espejos en Cádiz y que lo ha utilizado, o bueno, o te da un salón recreativo que le encanta a los pringados y a mí también, evidentemente, que visitan allí, que se llamaba Las Vegas, y que yo tengo amigos allí que todavía lo recuerdan diciendo esto es el no va más, era el no va más, ¿no? De todas las máquinas nuevas estaban allí, una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues estamos lo mismo, ¿no? Empezamos a coger piezas del puzzle y hay que encajarlas todas hasta que sale los jinetes del sueño. ¿Y de qué manera, porque han pasado 2 años, ¿no? O tres años, del 89 al 92, también has tenido que tener en cuenta que esos personajes han crecido y bueno, que van teniendo otras inquietudes que no tenían en la primera novela. Sí, además eso da juego, ¿no? Da juego para meter componentes de, bueno, yo tengo celos de esta persona, ¿no? La admiro mucho, pero yo quiero ser como él. Hay una niña que me gusta, pues con 9 años y 10, tú sabes, pero ya con 13 o 14 las hormonas están llevando a la puerta y tal. Entonces, pues, a ver, son típicas tramas, ¿no? Subtramas que ayudan a evolucionar los personajes por separado y en conjunto y que al final, bueno, pues también me hacen decidir darle más espacio a cada uno de los pringados, ¿no? Porque es verdad que en La llave de los misterios había dos personajes protagonistas principales muy perfilados, como Juan y Marta, pero aquí en Los Jinetes cada pringado tiene su historia principal, o secundaria en este caso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tiene su momento, su ratito de gloria, o no, porque bueno, puede que alguno acabe mal parado. Insisto, yo cada vez que hablamos de un libro es muy difícil, rayamos, ¿no? En la barrera, en el límite del spoiler, pero igual alguno pues, se queda ahí en algún sitio del que hay que tirar en siguientes historias. El otro día, recordando, a mí me gusta mucho la copla, entonces yo recordaba que si a mí yo si hubiese estado ahora se celebrara la Expo 92 y yo que veo el espectáculo Azabache, ¿no? De que salía Rocío Jurado cantando que no daría yo y que eso es quizá una de las actuaciones en directo más maravillosas que se han hecho en la música en el mundo. Yo lo pondría al nivel de Queen, del gran concierto de Queen, porque aquello fue maravilloso. Nos imaginamos qué hubiésemos hecho, ¿no? Hace 30 años si lo estuviéramos ahora, cómo habríamos vivido aquello, porque para los niños la Expo 92 pues significó, bueno, pues una aventura, ¿no? Y como para los propios protagonistas, pero para los mayores o para incluso las autoridades de entonces era un intento de que Andalucía diese un salto, ¿no? Muy importante hacia de dejar de ser bueno, pues la imagen de la Andalucía pobre, de la Andalucía rural y dar una imagen de modernidad, ¿no? Y por eso se consiguió el AVE y por eso se consiguió ser en ese momento, bueno, pues era un momento de gran esperanza. ¿Cómo abordas tú la construcción de un escenario que es un personaje también de la novela, como es esa Sevilla del 92? Que la habíamos visto además recientemente, bueno, recientemente no tanto, pero sí plasmada en películas y también en otros referentes audiovisuales. Bueno, pues en este caso, como digo, aventuras como la leyenda de la calle Sierpes y tal, me sirven para un poco ir describiendo lo que vería una persona, ¿no? Si se adentra en esa calle, en esa época y tal, que, bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos elementos, como pasa en Cádiz, ¿no? Que tampoco variarían demasiado, ¿no? Hay otros que sí, pero cuando tú entras en un bar y ves el ambientillo que había en el bar, muy similar, ¿no? Al que habría hoy día, ¿no? Después hay otros elementos bueno, que me sirven un poco para enganchar con la situación de la época.
Yo diría que el principal es la droga, que tiene su papel catalizador en cierta trama de la historia y que evidentemente era un problema muy gordo, ya no en Sevilla, ¿no? Estamos hablando en toda Andalucía y diría que en España entera. Y que poco a poco, pues es verdad que la revolución que propicia la Expo pues ayuda a erradicar delincuencia, droga y otros elementos oscuros, ¿no? de la sociedad de ese tiempo. Pero bueno, en Cádiz mismo también lo vivimos, ¿no? ese drama, ¿no? Por barrios como Santa María, por ejemplo. Entonces, sí me gustó, o sea, me pareció bien reflejar eso en la novela, no para que fuera algo principal, pero sí para una pincelada que, digamos, el niño o el chaval que se lea la historia, pues dice, lo puede tener en cuenta y tal, y el adulto que eche la vista atrás va a decir, vale, esto era la sociedad, la realidad cotidiana, ¿no? del día a día. Era ponerle como una cortina, ¿no? a las ciudades para que no se vieran las cosas malas que tenían, esconderlas, pero no solucionar los problemas. Los Jinetes del Sueño es digamos, la segunda parte de la aventura real, porque la otra es una precuela, no sé si una precuela, pero bueno. Una precuela, sí. Y me imagino que te has imaginado mucho como si esto se puede convertir, como decía Pepa, en una saga, ¿no? Desarrollar unos personajes que pueden ir teniendo muchas más vidas. ¿Lo has planteado como una trilogía? ¿Lo has planteado como, bueno, pues ir dándole oportunidades a este Club de los Pringados sin límite? Si ya tiene precuela, esto tiene indicios de saga, ¿eh? Porque las sagas suelen tener una precuela. Claro. Bueno, yo voy a contar la verdad, ¿no? Podría decir, esto está planeado desde el minuto cero, de que hay 5 episodios y todo encaja, ¿no? Yo empecé a escribir La llave de los misterios con una meta. La meta era llegar al final de esa novela. Después hubo otra meta que fue pues, moverlo por editoriales, publicarlo. Yo he ido, o sea, paso a paso, ¿no? Partido a partido, como ese hecho Simeone. Entonces, llegaba un momento, empecé a pensar de que como acababa la llave, era un cabo que yo podía agarrarme a él y tirar hacia atrás, ¿no? Y contar la historia de dos personajes y por eso, bueno, pues llega la precuela, como tú dices, ¿no? La Ciudad Oscura. Y después de eso digo, bueno, que eso, de hecho no, ocurrió así. Después de eso, hubo una presentación en Sevilla en la que yo hablé de la llave y tal, la ciudad, y me dijeron, oye, qué interesante lo de los Goonies de Cádiz, podrían ir a Sevilla a la Expo. Alguien del público, ¿vale? Como lo he dicho ya varias veces, si esa persona me está viendo ahora, bueno, primero agradecérselo, no me acuerdo cómo se llama, no la puedo poner en agradecimiento, seguramente me pida derecho, me parece normal, ¿no? Pero bueno, para que veáis cómo es lo que nos puede aportar a los que escribimos el feedback de la gente que nos lee o nos escuche, ¿no? En el público, aún sin habernos leído. Eso es súper importante. Como dice la camiseta que yo tengo, todo lo que usted diga podrá salir en la próxima novela, tal cual, se cumple, ¿no? ¿Qué pasará después de Los Jinetes? Como he dicho, hay una puerta que no se ha cerrado, que debería acabar esa historia, ¿no? Y claro, no puedo decir mucho más, pero lo que ocurre en Los Jinetes es que hay un salto al futuro en algún momento, ¿vale? De hecho, a un año que es 2013. ¿Por qué? Porque en ese año resulta que el drago, el gigantesco drago, milenario drago que había en el Callejón del Tinte, la Plaza Mina, cae, muere, ¿no? De una enfermedad porque no se cuidó, nadie se dio cuenta de que estaba ahí muriéndose hasta que murió, ¿no? Y hay una escena que se me quedó en mi cabeza, que es el árbol, el gran tronco ahí atravesado, las ramitas, digamos, la copa y las ramas atravesando las verjas de lanzas que tiene ese colegio, lo que era la Escuela de Arte y Oficio y tal, y la gente arrancando ramitas o haciéndose fotos con el móvil, 2013. Y claro, a mí se me quedó eso. Entonces, el drago es un elemento mágico, para mí mágico, ¿no? que tiene mucho protagonismo en las novelas, y como he dicho, en 2013 es como si acabara ahí la historia, de alguna manera. Pero claro, esto acaba en el 92, del 92 a 2013. Lo que puede pasar. Hay un filón. Pues yo no quería contar la historia del drago por no hacer spoilers, pero lo ha dicho él, o sea que no me van a denunciar. La verdad que la historia del drago es maravillosa porque es cierto que cuando se rompe el drago,
pues se forma allí como una especie de comité medioambiental en Cádiz de por qué había muerto, ¿no? Y al final, como se muere todo en las ciudades por la absoluta dejadez de las administraciones, que hasta que mueren, pues dice, ya era irreversible, no, hombre, se podría haber salvado. Pero es verdad que también, no sé si picaresca, porque en realidad no se ganaba nada con eso, pero en las ciudades, me imagino que también aquí en Jerez, hay un apego a las cosas, ¿no? Las cosas como si tuvieran vida y en el caso del Drabo tenía vida, ¿no? Es un árbol. Y fue muchísima gente la que en esto de querer perdurar aquello se quedó con las ramitas y entonces había un verdadero tráfico de ramas del Drabo que están plantadas por todo Cádiz. Yo no sé las que sobre en la radio, yo trabajo en la radio, nos trajimos, vamos a plantarlo aquí en el jardín que tenemos en el patio. No sobrevivió, no salió nada. Pero hay gente que dice, no, esto es de chalet de Roche, de Chiclana. Todo el que pasaba por allí, por la radio, se llevaba un poquito, porque nosotros nos llevamos un pedazo de tronco grande que tenía muchas ramitas. Y es una historia muy bonita por aquello de querer que perdure algo o que de algo muerto salga algo nuevo, ¿no? Y creo que encontrar una inspiración ahí valida la calidad de Jesús Relinque de estar atento al universo que le rodea para construir nuevas historias, ¿no? Como, bueno, pues sacar una continuación de su novela de una referencia del público o encontrar en episodios que son perfectamente cotidianos, ¿no? Pues nuevas aventuras para conocer. Y yo creo que por eso es uno de los motivos por los que hay que leer estos Jinetes del Sueño y también, por supuesto, las anteriores para conocer todo este universo que es maravilloso. Entonces yo, bueno, pues te agradezco porque ha sido un entretenimiento estos días muy grande y os la recomiendo a todos vosotros y a todos los que nos están viendo para que, para que le den una gran oportunidad a este Club de los Pringados y que ganen. Y yo me imagino que también te habrás imaginado estos pringados saliendo en la tele y en el cine. Ahora que, por ejemplo, yo recomiendo también, no tiene nada que ver, es una historia completamente diferente, pero en los cines está El universo de Oliver, que es una película que ha dirigido un algecireño que se llama Alexis Morante y que recrea pues, los años 80 del campo de Gibraltar, la infancia. Tiene un poco también de ese punto de niños perdedores, ¿no? Que se disputan su campo de fútbol y que tienen enfrente al barrio de los gitanos. También está la droga representada. Es una película muy bonita que habla sobre todo del amor al abuelo, a los abuelos y de la intensidad de la infancia, ¿no? que tiene también mucho esta novela, ¿no? ¿Te imaginas estos personajes ahí saliendo en una película, en una serie? Yo de hecho me pido ya el papel de la bruja María Moco, si puede ser, disfrazado y tal. Me lo imagino un montón de veces, porque la imaginación es gratis y además bueno, es muy evocadora, ¿no? Y muy agradecida. Bueno, quién sabe, la verdad es que recrear quizás la llave de los misterios en el Cádiz actual, bueno, pues tampoco sería muy caro, ¿no? No cambia tanto. No cambia, no. Lo bueno de Cádiz es verdad que, bueno, y también de Jerez, ¿no? Que son ciudades que siguen igual prácticamente. Sí, la expo sería un poco más complicada porque habría que recrear, bueno, la esfera temática está, los curros hay un cementerio de curros que hay que rescatarlos y tal, pero bueno, yo creo que se podría hacer un apaño, ojalá la película de Alexis sea otra puerta de esas que se abren y nos colamos algunos por ahí, porque bueno, evidentemente las historias, como digo siempre ya, ceñido a literatura, las historias que ciudades como Cádiz, Sevilla, Jerez, ciudades andaluzas que tenemos una historia, un folclore, una cultura brutal de siglos, nos gritan, ¿no? Nos gritan prácticamente que las utilicemos, que juguemos con ellas y que hagan, o que hagamos nosotros que eso que perdure, o se prolongue en el tiempo, ¿no? Porque al final plasmarla en libros, quizás la misión primordial es eso, es hacer que se vuelvan más eternas todavía, ¿no? Entretener, evidentemente, al que lee el libro, pero también, bueno, pues aprender que en Cádiz hubo, como ha dicho Pedro, ese drago, ¿no? Que cayó un día, pero que se tiró un montón de años allí fascinando, maravillando a aquel que pasaba por al lado.
la sociedad espiritista, bueno, las cosas que nos ofrece todo lo que hay por el barrio judío de Sevilla, la calle Sierpe, en fin. Esa labor didáctica, por así decirlo, ¿no? de aprender, de enseñarnos qué esconde nuestras ciudades, pues yo creo que también es muy de valorar, ¿no? Y evidentemente si al final os lo pasáis bien, pues mejor que mejor. No, vamos a ver si el público quiere preguntar Claro, algo, que ¿no? si quieren preguntar algo. ¿Si quieren preguntar algo? ¿Y por ahí? Venga. Después de haber escuchado tus explicaciones, no he leído ninguna novela anterior, ¿no? Me queda la duda de si estos libros están dirigidos para un público tanto juvenil como adulto, porque por la temática y lo que forman los personajes. Sí. Hombre, mi respuesta aquí siempre suele ser la misma. El libro va de 10 a 99 años. Si tienes 100 años, lo siento, pero no puedes leerlo. Bueno, mala suerte, mala suerte. Pero si entra dentro de esa horquilla, del tirón. ¿Por qué? Porque la literatura juvenil, al final, ya esto es un poco reivindicativo, ¿no? Muchas veces se deja de lado, ¿no? Se deja en segundo o incluso en tercer plano, al lado de la novela negra, la novela de misterio, de terror, todo lo que tú quieras, histórica y tal. Y no creo que sea nada justo, ¿no? Porque fíjate lo difícil que es que una novela abarque tal horquilla, ¿no? De edades, ¿no? De que a un chaval que no conoce el 92 o el 89, pues mantenga la atención, ¿no? y el interés por toda la trama, y a la vez una persona de 40 o 50 años se vea reflejado tal y como era la época que ha vivido, ¿no? O sea, tienes que constantemente mantener ese doble juego de interés que lo hace incluso más complicado, ¿no? Que, como digo, otro género que he mencionado. Así que mi respuesta es que del tirón te lance de cabeza, porque no creo que tengas 100 años, vamos. Casi. Como el Monopoly decía, ¿no? De 9 a 99 años. Totalmente, de Pues ahí igual viene. que el Monopoly. El Monopoly de las novelas. De ahí viene. No sé si habrá alguna pregunta más, pero yo quería hacerte un comentario. Claro. Porque has hablado de esos dos ovnis que se vieron en Cádiz y todo eso. Tú sabes que Caballero Bonal tuvo un avistamiento en Cádiz, en el Campo del Sur, sí, que aparece en sus memorias, y que él siempre dice que fue como una visión beatífica, pero que él no sabe exactamente, era una luz que se acercaba. No sé, lo mismo por ahí hay más personas que hubieran visto esa luz, porque en la memoria aparece fechado y todo eso. A lo mejor se podía tirar ahí del hilo y encontramos otro ovni en Cádiz por la mano de Caballero Bonal. Es una cosa que le ha contado en varias ocasiones y que incluso, ya te digo, aparece en sus memorias, y en el documental que nosotros grabamos en su 80 cumpleaños volvió otra vez a escoger ese trozo para que se contara. Fue en el Campo del Sur, mirando hacia el mar. No, interesante. Ahora es para que eso salga también en otra novela, ¿ya? Yo no te lo voy a pedir. No te voy a pedir. En Cádiz, en la calle Beato Diego, José Manuel Serrano Cueto, que es también escritor y cineasta, tiene un museo dedicado al Cádiz oculto, y que una de las secciones que tiene es avistamiento ovni, fotografías desde aéreas donde se ven, bueno, pues restos extraños que podrían ser como extraterrestres, ¿no? Y es un momento dentro de la realidad y la fantasía de lo que imaginamos, que seguro que Caballero Bonal también participó de eso, que es, bueno, pues hay cosas que no tienen ninguna explicación, y entonces a lo mejor la tienen, pero no es posible encontrarla. Y entonces en ese Cádiz oculto, que es muy profundo y muy grande, y además también le echan mucha imaginación, y además, como hace Caballero Bonal, lo convierte en un gran acontecimiento. A lo mejor otras personas lo verían como algo normal o no le echaría mucha cuenta, pero añadir literatura, añadir pues todo lo que supone algo de eso, es lo que hace que hasta tengamos un museo en Cádiz dedicado al Cádiz oculto. Y fíjate que Caballero Bonal no es nada sospechoso de credulidad, sino todo lo contrario. Una persona siempre ponía en solfa cualquier cosa, cualquier creencia, siempre buscaba la duda, sí, la incertidumbre, pero eso lo cuenta él de una manera como... es una de las pocas cosas que recuerdo, que es como si hubiera visto casi como una visión beatífica, decía él, ¿no? Esa luz pero que él pensaba que podía ser algo de otro mundo,
Es muy curioso, te recomiendo que lo mires. Lo que le llega del tirón. Sí, sí, sí. Pues no sé, si queréis ¿Alguien del más. público ha visto también algún ovni? Bueno, ya que estamos, ¿no? O cosa parecida. Mira, Vamos, y trabaja conmigo, ¿eh? O sea que... Tengo una imagen muy clara, yo soy muy escéptico, yo me hace falta tocar cosas y que sea tangible, pero recuerdo con 10 años volver de Sevilla, de Isla Mágica con mis padres, y ahora la carretera, bueno, por la que ahora todo el mundo ha dejado de ir, que es la nacional, hacia la autopista, recuerdo ver cruzar delante de nosotros, digamos con mis tíos y tal, una luz que pensamos que era lógicamente del cultivo, ¿no? Esas luces nocturnas que, sí. pero claro, cruzó la carretera, entonces ya nos quedamos, bueno, quizás no es, y tengo esa escena con 12 años, 10 años, grabada en mi cabeza. Sigo pensando que sería algo tecnológico, pero en ese momento a las 2 de la mañana me impactó muchísimo, muchísimo. Yo también he visto una bola lo que es una bola que cruza el cielo de noche, y yo he estado buscando si sería un meteorito o algo, pero yo no encontré información de esa bola, de fuego verde. Era, Verde, sí, verde. En el año 88. Y yo no he encontrado después información, pero bueno, me imagino que sería un meteorito, pero bueno. A una le gusta también pensar que ha tenido un avistamiento, ¿por qué no? Ese recuerdo de mi infancia, para mí, lo que es cosa de ahora, pues la saca únicamente algo que se pueda explicar ¿no? Hoy día, pero tengo ese recuerdo de mi infancia y para mí es especial. Y yo lo recuerdo como lo que fue, que me impactó muchísimo. Llegué, se lo conté a mi hermano en el colegio, guau, que esto no, bueno, ahí está mi recuerdo, que era bonita. Se nos quedan ya. Además es normal que lo viera por la nacional para no pagar peaje, seguramente. Tiene toda la lógica del mundo. Bueno, ¿alguna cosita más que queráis comentar? Pues si no, pues ya sabéis, el libro está ahí, aquí está el autor por si queréis que os lo firme. A todos los que estáis ahí, pues podéis comprarlo en librerías, en La Ratonera, en Cádiz seguro que lo tienen, porque sí. es la referencia, la librería referencia de la editorial Cazador, y en Jerez, pues en cualquiera de las muchas librerías que tenemos últimamente en Jerez. Acudid por favor a la librería de barrio, que le hace mucha falta, vais allí, se lo pedís y seguro que si no lo tiene allí os lo piden y lo tenéis del tirón. Pues muchísimas gracias y un aplauso para ellos.